¿Qué significa recibir a Jesús en tu corazón? Esta es una de las frases más comunes que usamos los cristianos, los creyentes, especialmente cuando queremos que alguna persona comience a ser seguidora de Jesús, haga la famosa oración de fe, se acerque a la iglesia. Tenemos esta frase: recibe a Jesús en tu corazón. Y como me gusta hacer en este canal, vamos a ir primero detrás de los versículos, qué versículos son los que de pronto soportan esta idea o de dónde salió, cómo la hemos interpretado nosotros, qué cosas están bien, qué cosas podemos mejorar, porque muchas veces los creyentes tenemos un montón de frases, conceptos que decimos y repetimos, pero en realidad no entendemos de qué estamos hablando. Entonces vamos a mirar qué dice la Biblia. Juan capítulo 1 versículo 9. Este lo usé en la enseñanza que expliqué cuál es el significado del nombre de Jesús, porque los conceptos van de la mano. Juan 1.9 dice: aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mire que aquí entra por primera vez la palabra recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, varias cosas. Este tal vez es el pasaje del cual más se saca esta idea. Aquí literalmente está diciendo que los que recibieron a Jesús, entonces se les dio la capacidad o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero fijémonos que el contexto es Jesús viniendo a los suyos. Cuando dice a los suyos, ¿a qué se refiere? Pues está hablando del pueblo judío. Entonces, lo primero es que Jesús vino a su pueblo no lo conoció, no lo recibió, especialmente los líderes religiosos, pero hubo otros que sí lo recibieron. Entonces, de entrada, el concepto de recibir a Jesús no es una frase evangelística ni un momento en un servicio. El contexto bíblico de recibir a Jesús es entender que hay grupos de personas que no lo reciben y otros que sí lo reciben. Ahora, ¿qué significa recibir? Fíjese que el mismo versículo nos lo explica. A todos los que le recibieron, versículo 12, a los que creen en su nombre. Y si no han visto el capítulo, vayan a ver el capítulo después de qué significa el nombre de Jesús. El nombre no es recitar el nombre, no es decir el nombre. No está mal decirlo, no está mal recitarlo, pero el nombre es la naturaleza. De hecho, cuando los apóstoles, especialmente en Hechos de los Apóstoles, comenzaron a predicar a Jesús, dice literalmente que les prohibían predicar el nombre de Jesús. No era que no pudieran mencionar la palabra, era el estilo de vida, la manera de ser. Ese es el nombre. Entonces, recibir a Jesús es equivalente a creer en su nombre, o sea, creer que yo soy una persona que ahora debo amar a mi prójimo, debo comportarme como Jesús se comportaba, tratar a los demás como Él me enseñó. Eso es recibir a Jesús. Ahora, ¿está mal que yo en una iglesia me hayan dicho recibe a Jesús y yo dije sí lo recibo? No está mal. ¿Cuál es el punto principal que quiero ir dibujando? Que a muchos creyentes les dijeron haz esta oración, entonces las personas repetimos una oración que alguien nos guió. Puede que creyéramos en parte lo que decíamos, puede que simplemente lo repetimos porque nos invitaron a hacerlo y nos dijeron ya recibiste a Jesús en tu corazón, y de alguna manera nos imaginamos, además el tema del corazón es inventado porque eso no está en ningún lado, nos inventamos como que ahora Jesús habita dentro de nosotros y ya, ahora ven los domingos a la iglesia, pero en realidad no ha sucedido nada. En realidad recibir a Jesús es un proceso, porque creer en el nombre de Jesús es comportarse como la persona de Jesús, y eso claramente no es instantáneo. Ahora, hay algo muy interesante aquí. Dice que esto nos lleva a tener la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso va a estar en otra clase, en otro podcast. ¿Qué significa en realidad la Biblia cuando dice que somos hijos de Dios? Porque hay unas prácticas bastante desagradables en las cuales muchos creyentes tomábamos a otras personas y les decíamos, mira, básicamente yo soy hijo de Dios porque soy cristiano, y tú no, tú todavía no, tú eres criatura. Vaina tan desagradable, como que tú eres como, no sé qué será, o sea, hay dos categorías, yo soy hijo, tú no eres criatura, pero repite estas palabras para que recibas a Jesús y ahora sí vas a ser hijo. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde sacamos esos conceptos? El concepto de hijo tiene una profundidad muy grande, especialmente con la descendencia de Abraham, lo vamos a ver en otro episodio, pero fíjense que acá es análogo el recibir a Jesús con tener la capacidad de ser hecho su hijo. Yo decía un ejemplo y lo repito que me gusta mucho en el otro podcast del nombre de Jesús, y es que cuando tú te pareces a tu papá o a tu mamá, dicen es igualito al papá, es igualito a la mamá. Entonces es una de las preguntas. ¿Será que el nombre de Jesús se ve en mí? ¿Será que yo me parezco a Jesús?
¿Será que yo de verdad recibí a Jesús? Y repito, que la acción, si un domingo te invitaron a la iglesia y lo hiciste, en sí no está mal, pero que nos enseñen que el solo haber recitado estas palabras y haber dicho yo recibo a Jesús en mi corazón, otra vez, no son palabras mágicas. Vamos a continuar ampliando por si alguien todavía está escéptico. Un pasaje usado muchísimo también en los momentos evangelísticos, y hago un paréntesis, mi intención no es atacar las iglesias, sus maneras de tener prácticas, al final cuando quieren que una persona se añada a la fe. Pienso que hay mucho de verdad y mucho de profundidad detrás de lo que hacemos, solo que muchas veces no nos preguntamos por qué lo estamos haciendo, qué significa, y hay cosas que se entienden mal. Y la Biblia la usamos a nuestro acomodo. Entonces, Apocalipsis 3:20. Si alguna vez ha estado en un contexto cristiano y ha hecho un llamado al final de la iglesia, usted ha escuchado muy probablemente este versículo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es Jesús hablando. Entonces, ¿qué es lo que suele decir el que está, digamos, presidiendo la ceremonia o está predicando? Dice, Jesús hoy está tocando tu corazón. Si tú quieres recibirlo en tu corazón, entonces abre la puerta de tu corazón para que Él entre. Y usamos este versículo como una especie de analogía en la cual, de hecho, hay imágenes, hay memes, hay de todo, de Jesús tocando a la puerta del corazón de alguien esperando a que entre. Y esto no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Primero que todo, porque Apocalipsis 3, Jesús le está hablando a pastores de varias iglesias. Esta en particular es una iglesia en una ciudad que se llama La Odisea, y Jesús está corrigiendo a este pastor. Y lo está corrigiendo porque él dice que él a los que ama los corrige, que es una de las características del amor de Dios o del amor en general que no nos gustan. Entonces solo leemos el 20. Porque el versículo 19, un versículo antes, por eso yo insisto tanto en la práctica y la importancia de leer los famosos pasajes en contexto. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eso es el versículo anterior. Entonces, que el contexto que me dijeron un día en la iglesia de recibe a Jesús en tu corazón, y me dijeron que leyera Apocalipsis 3:20 o lo citaron, o yo ni sabía que era una frase de la Biblia, no es lo que quiere enseñarnos Juan por medio de este pasaje en Apocalipsis, por medio de estas frases de Jesús. Es un llamado a una persona que ya es creyente, de hecho es pastor, a que se arrepienta de sus acciones. Porque entrar a la casa y cenar con alguien es una práctica que se hacía cuando ibas a liberar a un esclavo. Tú tenías a un esclavo, en esa época era común la esclavitud, tú lo invitabas a cenar y ese era un acto de liberarlo. De hecho, Jesús a varias personas, ahorita lo vamos a leer más adelante, que creyeron en él, les dijo, ustedes son esclavos del pecado. Entonces, vuelvo a lo mismo. Que está mal si yo un día dije, ay, yo le abro a Jesús la puerta de mi corazón. No está mal. Yo estoy seguro que nosotros no es que tengamos que tener una teología perfecta desde el comienzo, entonces para que Dios se acerque a nosotros o nosotros a Dios. Pero sí irla corrigiendo con el tiempo, ir mejorando e ir preguntándonos, ¿será que solamente lo necesario era un día decir, hay tantas personas que un día fueron a una iglesia, dijeron, yo recibí a Jesús en mi corazón, y con buenas intenciones tal vez, con malas no sé, el evangelista o el pastor dijo, ya, tienes vida eterna, eres hijo de Dios, recibiste a Jesús en tu corazón, pero si no ha pasado casi nada, o sea, el momento es importante, el arrepentimiento pienso que marca un comienzo de un proceso, pero primero el pasaje está hablando de arrepentirse, de una persona que ya aparentemente conoce a Dios y no se está comportando bien, y el concepto, como ya vimos en Juan, de recibir a Jesús es un concepto de ser transformado para que su naturaleza o su nombre se vea reflejado en mí. No un momento, no una oración, no unas palabras mágicas, ni algo que me hacen repetir. Y otra vez aclaro, ¿quieren repetirlos? Repítanlas, yo lo hice alguna vez, pero profundicemos más allá y no pensemos que solo porque entonces... Hay personas que molestan con esto, pero es muy común, dicen, no, yo voy a vivir mi vida alejada de Dios porque vivir cerca de Dios es muy aburridor. Eso Dios me prohíbe todas las cosas que me gustan hacer. Yo he escuchado esto muchas veces. Entonces yo voy a pecar, voy a vivir mi vida, la vida loca. Y justo antes de morirme, recibo a Jesús en mi corazón. La gente dice así, y volvemos a lo mismo. Tenemos un concepto de un Dios sepulturero, que lo único que Dios tiene para darme a mí es que me va a llevar a un lugar bonito cuando me muera, ¿no? Como en estos realities, playa alta, playa baja. O sea, no, yo no me quiero ir para playa baja a la eternidad, pero no me importa la relación con Jesús. Y Jesús dijo que la vida eterna es conocerlo a Él.
Y conocer a alguien lleva tiempo. Y cuando tú conoces a alguien, dicen que somos la suma de las 5 personas más cercanas en nuestra vida. Igual esto es un número al azar, pero lo que quiere decir esta estadística o este dato es que nos convertimos en gran parte en las personas con las que convivimos. Tenemos sus gestos, repetimos sus dichos, tomamos sus hábitos buenos o malos. Entonces muchísimas personas creen tener a Jesús en su corazón por un versículo sacado de contexto o porque alguien les enseñó que repitiera unas palabras y no se parecen a Jesús. No tienen un acercamiento a las escrituras que son una manera súper importante para conocer a Jesús. Y su frustración es grande porque dicen, mira, yo no veo que yo he cambiado o yo no he visto que he recibido estas promesas, otro tema pendiente. Y un día me dijeron que todo se iba a pasar si yo recibía a Jesús en mi corazón. ¿Qué significa recibir a Jesús en el corazón? ¿Por qué los cristianos invitamos a la gente a que reciba a Jesús? Y no más bien, como dice mi primo Felipe Echeverry en su libro Discipulado Simple, ¿por qué no más bien invitamos a las personas a ser discipuladas observando nuestro diario vivir? Que podamos decir en algunas áreas como Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Yo en algunas áreas puedo decir eso, en otras no, y puedo ser honesto. O puedo decir, mira, estoy intentándolo, o incluso decir, en esta área no estoy imitando a Cristo, pero fíjate que de pronto esta otra persona que conozco que es creyente, sí, vamos a imitarlo. Y en el diario vivir comenzamos a imitar unos a otros el carácter de Cristo y entonces lo recibimos. Porque hubo gente que no lo recibió porque no le gustó lo que él enseñaba, hubo gente que sí lo recibió y fue transformada, por eso los llamó al arrepentimiento, y hubo personas que simplemente repetimos una frase y pensamos que ya la habíamos recibido, pero no sucedió así. Otro versículo muy importante para explicar especialmente lo de la oración, ¿de dónde sale esto? Repite en voz alta, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, creo que tú eres el Hijo de Dios. No lo estoy ridiculizando, creo que es una práctica incluso bonita. Pienso que al comienzo está bien guiar a los nuevos creyentes a que digan cosas, pero toca permanecer enseñándoles qué fue lo que dijeron y a qué se están comprometiendo, ¿no? Entonces mire lo que dice Romanos 10, este pasaje es súper utilizado y es importante verlo en contexto. Romanos 10, 8. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Está hablando Pablo también a la iglesia de Roma. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, yo lo hice alguna vez, cuando de pronto terminaba un mensaje, decía, repite conmigo, creo que Jesús es el Hijo de Dios y creo que Dios lo levantó de los muertos, como que fuera una fórmula, ¿no? Y muchas veces que la persona repite esas palabras pero no lo cree, estamos forzando un tema, estamos creando una religión inventada por nosotros. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Esto es importante y esto no se puede fingir. O sea, esto es algo que no se puede hacer que la gente haga. Y dice, y con la boca se confiesa para salvación. Que si yo creo algo, pues lo voy a hablar. Pero la magia no está en las palabras, sino en que estoy hablando algo que ya creí. Es muy importante el orden. Después versículo 11 dice, pues la escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todo lo que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y uno diría, si esto es un texto evangelístico, ¿por qué un versículo después tiene que comenzar a decir que no hay distinción entre judío y griego? Porque ese es el contexto principal de la carta de Romanos. La gente se confunde con Romanos, la gente piensa que Romanos es un tratado de teología sobre la salvación. Y aunque Pablo sí habla mucho sobre la salvación, el punto principal pastoral por el cual envió esta carta a él es porque había una división entre gentiles y judíos, como la gran mayoría de cartas, y los judíos siempre creían que por ellos ser descendientes de sangre de Abraham, ellos sí eran el pueblo escogido y los gentiles no. Y Pablo está diciendo, no señor, no hay distinción entre judío y griego, porque el Señor es Señor de todos. Y se cree como Abraham por la fe que fue contado por justicia a Abraham, y entonces se confiesa, sea judío o sea griego, y ambos comienzan a entrar en esta nueva familia de la fe. Ese es el contexto. No estaba dando una fórmula mágica para cómo precedir un servicio o cómo llamar a las personas a la fe. Repito, porque este es un tema sensible. Usted está escuchando esto, usted es un líder de una iglesia y le gusta decir al final, dígalo. Yo genuinamente creo que puede haber algo bonito en eso y puede haber algo poderoso si lo entendemos, pero después no sabe cuánta gente se ha frustrado y me ha dicho, yo pensé que había recibido a Jesús en mi corazón porque me dijeron que había repetido esta oración y ya.
Y de ahí en adelante no enfatizamos en la importancia de entender que recibir a Jesús en el corazón es tener su naturaleza y ser transformado por Él, que es un proceso y no un evento puntual. Ahora es muy interesante, podemos seguir adelante en Romanos 10 y si nos vamos al versículo 19, mire lo que dice Pablo. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. ¿De qué está hablando? De que Jesús sabía, Dios sabía, que el pueblo judío no lo iba a recibir. Y una de las maneras de hacerlos celosos, literalmente dice eso, es con los gentiles. Y más adelante dice, Isaías dijo, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel, este pasaje es muy fuerte. Dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Qué impactante que Israel era un pueblo que en sus oraciones oraban a Dios, tenían los rituales correctos, la doctrina correcta, pero su corazón estaba alejado de Dios. ¿Será que nos puede pasar lo mismo hoy en día? ¿Será que vayamos a la iglesia y digamos las palabras correctas y nuestro corazón no esté cerca a Dios? ¿Será que podemos creer que solamente por repetir, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón, te abro las puertas de mi corazón, pero no entendemos qué es lo que Dios quiere transformar en nosotros? Haya otras personas que tal vez, no sean del pueblo correcto que uno piensa, o como le decíamos a la gente, es que yo sí soy hijo de Dios, toda criatura. Pero en ellos se ve el amor de Dios, se ve el amor de Jesús, se ve su carácter, y nosotros lo único que tenemos es una frase que repetimos porque aprendimos algún día. Es muy posible que nos haya pasado. Ahora, Hechos capítulo 3, versículo 14. Hechos capítulo 3, versículo 14. Pedro está predicando porque acaba de sanar a un hombre enfermo. Famoso pasaje, le dice, yo no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Era un hombre que llevaba mucho tiempo cojo, se levantó, todo el mundo quedó maravillado y Pedro aprovechó el momento para predicar. Y mire lo que dice. Le está hablando a judíos. Le dice, pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino, hablando de Barrabás. Entonces les dijo, ¿ustedes qué? Ustedes no lo recibieron. Este es el mismo pasaje de Juan. Usted está diciendo, a Jesús, al Cristo, ustedes no lo recibieron. O sea que está hablando del grupo de personas que no lo recibieron. Versículo 15, y dieron muerte al autor de la vida. Qué fuerte esto. Al que Dios resucitó entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. O sea, el milagro que acaban de hacer. Y ahora, hermanos, dice, yo sé que oraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo debía padecer. Por fin Pedro entendió, porque léanse Mateo 16, antes Pedro no entendía que Jesús tenía que padecer. Versículo 19. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan a la presencia del Señor y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Qué interesante que tiene un momento en el cual un milagro le capta la atención de las personas, les predica y les dice, repitan después de mí. Y otra vez, no quiero ridiculizar, el punto es que en estos llamados hacemos más énfasis en que las personas repitan unas palabras y hemos dejado, muchas de nuestras denominaciones han dejado de un lado el llamado al arrepentimiento. Fíjense que dice, arrepiéntase y conviértanse, o sea que comiencen un proceso de cambiar y eso es lo que los va a llevar a que Jesús esté en sus vidas. Un proceso, porque el arrepentimiento no es un momento, y una conversión que tampoco es un momento, es un proceso. Juan capítulo 8, versículo 31. Alguien diría, bueno, listo, yo hice la oración, pero es que yo creo en Jesús. Y recibir a Jesús lo asociamos con creer en Jesús. Muy interesante porque Santiago en su carta dice que hasta los demonios creen. Hubo pasajes en la Biblia en que los demonios decían, no, este es el Hijo de Dios. O sea, son demonios, de creer no les sirvió de mucho. Y muchos creyentes somos eso nada más, creyentes. Pero no somos discípulos, no hemos sido transformados, no tenemos su nombre, no lo hemos recibido. Juan capítulo 8, versículo 31, la famosa frase de Jesús. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Qué interesante, Jesús le está hablando a un grupo de personas que habían creído en él. Mucha gente no nota esto, muchas personas no saben de dónde viene esta famosa frase de que la verdad nos hará libres. Un grupo de personas que ya habían creído en él, ¿cuál fue el diagnóstico de Jesús? Ustedes son esclavos del pecado. Y se pusieron muy bravos, usted puede leer el resto del pasaje, de hecho al final terminan diciéndole a Jesús que él tiene un demonio. Entonces, recibir a Jesús no es creer en Jesús. Recibir a Jesús es aceptar su diagnóstico que inicialmente, cuando vamos ese primer día a una iglesia o en un grupo pequeño o en la casa, alguien nos predica de Jesús. Y repito, podemos hacer la oración de fe, podemos recibir a Jesús. En ese momento somos esclavos del pecado. No hubo una transformación mágica por yo decir recibo a Jesús en mi corazón. Digamos la palabra. Pienso que hay algo poderoso si lo entendemos y lo creemos y comenzamos un proceso. Pero aquí hay un ejemplo bíblico de un grupo de personas que de hecho habían creído en él y Jesús les dijo es que ustedes tienen que permanecer en mis palabras. Y hoy los creyentes no leemos la Biblia. Hoy estamos en una era que han denominado los cristianos o los creyentes postbíblicos, cristianos católicos seguidores de Jesús. No leemos la Biblia. Y si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a permanecer en sus palabras? Y si solo tenemos fragmentos aprendidos por fuera de contexto que acomodamos según nos venga en gana o según queramos oír, ¿cómo vamos a ser transformados por sus palabras? Las palabras de Jesús son como un espejo que me hacen ver mi condición. Cuando tú te ves al espejo dices, estoy despeinado, te peinas. O estoy gordo, voy a adelgazar. O cuando vas donde el doctor te dice, tienes el azúcar alta y tú comienzas a cambiar tu dieta. Si no nos acercamos a la palabra y no somos expuestos a lo que dice la verdad de Jesús, entonces no vamos a ser libres. Y si no somos libres, mire qué interesante lo que dice. Que el hijo es el que permanece en la casa, pero el esclavo no permanece en la casa. Y la casa es una figura del templo. El templo era el lugar anteriormente, antes de la venida de Jesús, donde se conectaba con Dios. Ahora, según Jesús en Juan 4, le dijo a la mujer que se encontró en el pozo, ahora los adoradores me van a adorar en cualquier lugar porque ya no es necesario el templo. Ya ahora el cuerpo de Cristo es el templo. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que recibir a Jesús es una frase muy utilizada. No es una oración al final de un servicio. ¿Quiere hacerla? Hágala. Hagámosla. ¿Quiere guiar a alguien a hacerla? Hagámosla. Pero enseñémosle esto a las personas. Cortico, decir, mira, ahora comienza un proceso. Cuando la Biblia dice, y leámosle los versículos, que los que recibimos a Jesús se nos da la capacidad de ser hechos sus hijos, es que comenzamos un proceso en el cual ya no me voy a parecer a lo que me parecía antes, sino voy a comenzar a parecerme a mi papá, que no es por arte de magia. Que yo creo en Jesús, muy bueno que creas, pero muchas personas creyeron en Jesús y estaban atadas a pecados. Es que a mí no me gusta leer la Biblia. Aparentemente, para ser libres del pecado y parecernos a Jesús y permanecer en la casa para ser hijos de Dios, tenemos que permanecer en sus palabras. Entonces, démosle una segunda mirada a estos pasajes, démosle una segunda mirada a qué significa este concepto, no más allá de las palabras, que tanto utilizamos al final del servicio. Hoy 20 personas recibieron a Jesús. ¿Qué significa eso? Tal vez algunas de esas personas, por el mensaje de la predicación, tomaron la iniciativa de decir, quiero cambiar mi vida. Hubo un momento de arrepentimiento. Yo creo que sí puede suceder. Pero si no hay un acompañamiento y si de hecho la gente se frustra, si no se les enseña que no es automático, que no solo por decir las palabras ya son hijos de Dios, sino que tienen que comenzar a comportarse a su papá, como su papá, a parecerse a su papá, que tienen que comenzar a ser transformados por su palabra para dejar los hábitos que los esclavizan y los dejan por fuera de la casa, entonces vamos a estar enseñando mal a muchas personas, simplemente porque no hemos tomado el tiempo de dar una segunda mirada a los conceptos que ya hemos entendido. Volvamos juntos a un cristianismo bíblico. No lo digo desde una superioridad moral, lo digo genuinamente porque yo lo aprendí mal también en una época. Me acerqué a Dios porque igual todos tenemos un proceso, pero en muchas facetas me había alejado y en muchas otras no lo conocía todavía bien. Entonces, ¿qué significa recibir a Jesús en tu corazón? Significa que su nombre, su naturaleza, te transforme a ti para que cuando las personas te vean, digan, wow, si así es Jesús, yo quiero también seguir a ese Dios. Sigamos dándole una segunda mirada a nuestra fe, sigamos dándole una segunda mirada a estos versículos y vamos a comenzar a guiar a los demás y nosotros mismos a que cada día nos parezcamos más a Jesús
para que cuando Él venga a nuestra vida, toque con su sabiduría, con su palabra, lo recibamos y no lo desechemos.